Saludos tutor, esta es la presentación de la evaluación final perteneciente al curso Filosofía Contemporánea, la cual es expuesta por los estudiantes Julián Canizales, Judith Galeano, Rosa Chamorro y quienes habla Aldair Ramos, estudiantes pertenecientes al grupo 1. Comprensión de las realidades de los objetos de estudio de cada una de las disciplinas. Dicho método de los exponentes del Círculo de Viena se basaría en un sistema de signos lógicos que darían la certeza a los que la utilicen, de estar en posición de argumentos válidos, sin errores lógicos y sin vinculaciones directas con los pseudoproblemas filosóficos. El marxismo, una filosofía de la historia, de Horacio Tarcus. El autor propone que historia, teoría y política aparecen mutuamente implicadas en estas conclusiones programáticas, que recuperar el potencial creativo de la concepción materialista de la historia está estrechamente ligada a recuperar la dimensión emancipatoria del socialismo marxista. Eso significa hoy, pues, emanciparse de las filosofías productivas progresistas de la historia, aunque este trabajo signifique no solo volver a Marx contra el marxismo, sino incluso volver a Marx contra sí mismo, tras los pasos del Marx que no quiso ser marxista. Tema de Nietzsche, voluntad de poder, de Jorge Manzano. Jorge Manzano define en su texto que la voluntad de poder es un concepto importante en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Es la voluntad de poder la que ha sentido, valor y justificación a todas las cosas. Todas las creaciones humanas han surgido de la voluntad de poder. Sin embargo, este poder se ha debilitado por la cultura occidental debido a los ideales morales del cristianismo, que son ideales negadores del valor de este mundo. Hay que decir que la voluntad de poder no es ni buena ni mala, está más allá del bien y del mal, en cuanto a que no sea ella objeto del valor, sino del sujeto que valora. Otro punto particular de la voluntad del poder es que también representa un proceso de expansión de energía creativa que, de acuerdo con Nietzsche, era la fuerza interna fundamental de la naturaleza. La actualidad de la fenomenología husserliana, de Adrián Escudero. Escudero considera que hoy en día está claro que la fenomenología no es solo el nombre para designar una técnica de autoobservación, sino que también envuelve un rico campo de investigaciones. Además, el autor del texto considera que los análisis fenomenológicos se han de situar en un contexto, en una discusión mucho más amplia que abarca temas como espacialidad, la corporalidad, la intersubjetividad, la temporalidad, la historia y el mundo de la vida. También este autor comenta que la fenomenología no puede dar espalda por más tiempo a los resultados procedentes de las ciencias cognitivas, la psicopatología, la neurología y la psicología evolutiva. El humanismo y el existencialismo de Bolívar Echavarría. El existencialismo debe afirmarse como una corriente filosófico-política y lo hace oficialmente con la conferencia de Jean-Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo, donde dice que lo humano se juega en el destino de cada individuo y no en el de las grandes entidades colectivas y sus metas incontrolables. El ser humano solo existe en la medida en que se inventa a sí mismo, al adoptar con sus decisiones una consistencia tal o cual. Cada quien se asume ante todo como reivindicador o como represor de lo humano, como libre o como autómata. Al elegir entre estas distintas posibilidades, está condenado a elegirse primero como una realización de libertad o como una renuncia a ella. Hay una voluntad de libertad. El tema a tratar en el presente video es sobre filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea es el periodo de la historia actual de la filosofía. Algunos autores la denominan filosofía contemporánea porque muchos autores de los que la retroalimentaron se encuentran aún con vida. Esta filosofía se desarrolló en el siglo XIX, XX y XXI actualmente y tiene como base grandes eventos históricos y el contenido, las ideas de grandes filósofos de lo que denominamos filosofía moderna, antes de lo que denominamos filosofía contemporánea. Esta filosofía entonces es también producto de la necesidad de un cambio en materia cultural, de un cambio en materia social y de un cambio especialmente económico. Tiene como base también grandes eventos como la revolución industrial, las revoluciones liberales en el siglo XVIII y trae a colación todos estos eventos revolucionarios y alimenta las corrientes filosóficas de la filosofía contemporánea como lo es el positivismo, el marxismo, el vitalismo, el existencialismo y lo que hemos denominado como fenomenología. Entonces, el positivismo tiene como gran precursor a Auguste Comte, que plantea que no todo es conocimiento y principalmente no todo es conocimiento veraz. Y bueno, surge la necesidad entonces
de haber un método científico para poder determinar que efectivamente un conocimiento sea veraz. Y eliminamos todos estos ideales sofistas muy usados al momento, y nos planteamos entonces un método científico para poder determinar qué es conocimiento veraz. El marxismo, con sus principales precursores Carlos Marx y Engels, nos plantea la necesidad de reestructurar el sistema económico y trae a colación todos estos eventos de la revolución industrial y dice: la sociedad ahora está regulada por dos cosas: mano de obra, trabajador y empleador. Y esta relación como tal la tenemos que eliminar. El vitalismo, representada por Friedrich Nietzsche y Gasset y Ortega, nos recuerda la necesidad que tenemos como seres humanos de prevalecer, de dar relevancia a algo vital, la vida, y realza la importancia de la misma. El existencialismo, es otra corriente filosófica, representada por Jean-Paul Sartre, y nos trae a colación toda esa necesidad de angustia que el hombre necesita, porque plantea un hombre que a la fecha no tiene base, no tiene un norte, no tiene un sur, no tiene un polo a norte, un polo a tierra, y entonces nos dice: el hombre debe estar angustiado. Por otro lado, nos plantea entonces que el hombre tiene que replantear las cosas, que tiene que buscar una solución porque no la hay. Y bueno, finalmente tenemos la fenomenología, representada por Husserl, que nos dice la necesidad, y nos plantea la necesidad de conciencia y conocimiento, y que el conocimiento como tal tiene una relación directa con la conciencia. Entonces el hombre que es consciente conoce, y en la medida que lo es, puede representar las cosas, el ser como tal. En general, entonces, la filosofía contemporánea nos permite reestructurar el orden, nos permite replantearnos para poder alimentar el ser humano que somos. Hola profesor y compañeros, voy a explicar un poco brevemente en el tema de la filosofía contemporánea y lo que he visto en estos cursos y las conclusiones personales a las que yo he llegado. Lo primero que hay que partir es que toda la filosofía moderna descansa en la confianza en la razón. Ese es el pilar del pensamiento del filósofo René Descartes. Entonces, al confiar en la razón, la Ilustración, todo el movimiento de la Ilustración y la Revolución Francesa, pensó que la razón nos llevaría a un estado de plenitud. Y esa Revolución Francesa ya sabemos que iba manejada por la burguesía. Bueno, entonces estos filósofos contemporáneos no creen en eso. Dicen: no, esto no es así, eso es mentira de que la razón nos va a llevar a un estado de plenitud, porque como también estaban los avances científicos, estos filósofos contemporáneos tratan de alejarse de eso y dicen que eso es una falsedad. Incluso todo el tema de la genealogía y la arqueología de Foucault y de Nietzsche tienden a eso, a desenmascarar todo ese tema de la Ilustración y el tema de la confianza en la razón, que son filósofos contemporáneos. Nietzsche, por ejemplo, dice: bueno, dice, no es Apolo, que es el dios de la razón de los griegos, no es Apolo, es Dionisio. Emborrachémonos como Dionisio, dejémonos llevar por los instintos, y es los instintos lo que prima. Dice, incluso, dice, la verdad es el fruto del que imponga el poder, de que tenga la voluntad de imponer ese poder a la fuerza. Por ejemplo, Bush, cuando invadió Irak, dijo: bueno, vamos a imponer la verdad. Decía: no hay armas de destrucción masiva, decía el mundo, y decía él: sí, hay armas de destrucción masiva, y impuso esa verdad. Eso es la voluntad de poder de Nietzsche, la guerra. O sea, Nietzsche dice: la verdad es de los que imponen y los que tienen el poder. Bueno, estos filósofos, incluso Foucault, toma también un poco de Nietzsche y dice: no, es que el hombre es esclavo. El hombre es esclavo. ¿Y por qué es esclavo? Porque hay muchos poderes, hay una microfísica de poder, el hombre nunca es libre. Pero Sartre, este filósofo, decía: no, el hombre sí es libre, hombre. El hombre sí es libre, lo que pasa es que nace libre, la sociedad lo enajena, pero el hombre con sus decisiones puede llegar a la libertad. Sartre tenía una confianza plena en la libertad, incluso lo practicaba en el tema del amor. Ya sabemos cómo es el amor entre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, ¿cierto? También tenemos otro filósofo que es todo el tema de Husserl.
la fenomenología de Husserl. Dice, bueno, no podemos confiar en la razón para llegar al conocimiento, dice Husserl, pero confiémonos en los fenómenos, confiémonos en la experiencia. Entonces es por medio de la experiencia y por medio de los fenómenos. O sea, todos estos filósofos que he mencionado anteriormente no confían en la razón. Son lo que guía a estos filósofos es la irracionalidad. Hay otro filósofo que es muy interesante también, que es el tema del Marx, que es Carlos Marx, que hay que leerlo por obligación para entender incluso lo que pasa en sociedades como ahora. Entonces Marx dice, hay una lucha. Saludos compañeros, mi nombre es Aldair Ramos, perteneciente al programa de licenciatura en filosofía y matriculado en el CECAPS Sago, Córdoba. Esta es mi presentación para lo que merita la evaluación final del curso de filosofía contemporánea. Entonces, para empezar, les comento que la filosofía contemporánea empieza a tener grandes preocupaciones sobre lo que se refiere al hombre como tal. Empieza a tener el pensamiento o la capacidad de pensar sobre la situación y muchos aspectos que al hombre atribuye o se atribuyen al hombre. En esta medida, cabe recordar que la filosofía contemporánea se desvincula directamente de lo que es la metafísica tradicional, esa metafísica que hasta la época moderna tiene gran auge, tiene bastantes bases sólidas desde Hegel y desde el mismo Kant. Entonces, los filósofos contemporáneos empiezan a tener una gran preocupación o empiezan a pensar y a reflexionar y obviamente a crear grandes teorías que llevan a la defensa de la existencia del hombre, en todo lo que rodea al hombre y a todo lo que se preocupa pero al hombre. Entonces ya la explicación de las cosas y ya la explicación de lo que son los sistemas metafísicos ya no caben dentro del pensamiento filosófico contemporáneo. Estos pensamientos filosóficos contemporáneos se basan directamente de corrientes filosóficas como el marxismo, corrientes filosóficas como lo son el socialismo dialéctico del mismo Marx, lo que es la fenomenología de Husserl, lo que es el vitalismo de Nietzsche y lo que es el existencialismo humanista del propio Sartre. Entonces, Marx crea una base o un modelo, sistema político, económico y social para contrarrestar lo que era la problemática del capitalismo en estos tiempos o en los tiempos contemporáneos. Husserl, por su parte, empieza a exponer una teoría, una corriente filosófica donde se defiende que los fenómenos existen porque estamos procedidos o se está procediendo, el mundo está procedido por algunos acontecimientos que son inevitables, que son naturales del mundo, pero que el hombre necesita estudiarlos tal cual como se presenta. Por su parte, Sartre empieza a defender lo que es la existencia desde la libertad del hombre, la existencia del hombre. Y Nietzsche lo que defiende es el vitalismo, vivir es lo que se trata en estos tiempos contemporáneos. Gracias.